En una situación adversa o desastre, tener consigo un encendedor puede ser determinante, pues te permitirá hacer un fuego fácilmente para calentarte, cocinar o realizar señales de emergencia. Existen diferentes tipos de encendedores, cada uno con sus ventajas e inconvenientes, dependiendo del tipo de situación. Es importante tener en cuenta la actividad y el entorno en el que nos vamos a mover con el fin de elegir el encendedor que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Podemos decir que un encendedor o mechero es definitivamente una herramienta de supervivencia que todo amante de la naturaleza debería llevar en sus salidas. Si bien los diferentes tipos de encendedores se diferencian por el tipo de combustible que usan y/o por el mecanismo de encendido, hay varios aspectos que todos comparten, es decir, todos tienen un depósito de combustible o batería, un pulsador, una zona de combustión y un tamaño manejable y peso ligero. Mechero de gasolina. Funcionan con gasolina. Los más popularmente conocidos son los de la marca Zippo. Entre las ventajas de este tipo de encendedor están: una vez encendidos, la llama se mantiene constante hasta que cerramos la tapa o se consume el combustible. No es necesario mantener el dedo en el pulsador, con lo cual te permite tener las manos libres en caso de que necesites cocinar o realizar cualquier otra tarea mientras te alumbras con la llama de este tipo de encendedor. Su llama es muy resistente ante fuertes vientos y no se apaga fácilmente. Aunque lo ideal es usar líquido específico para recargarlos, ante una situación de emergencia podríamos intentar hacerlos funcionar con gasolina de coche, alcohol u otro tipo de líquido inflamable alternativo. Las desventajas de este tipo de encendedor son que son un poco más pesados de lo normal si lo comparamos con otras alternativas. Si no se usan con regularidad, el combustible se evapora con relativa facilidad. Una alternativa de gasolina a los mecheros Zippo son los clásicos IMCO Triplex. Encendedores de gas. Funcionan con gas. Los más popularmente conocidos son los Clipper o Bic. Aquí debemos hacer una doble distinción, ya que, dependiendo de su mecanismo de encendido, los podemos encontrar de botón o de rueda. Los de botón funcionan mediante un sistema de encendido piezoeléctrico y la llama se genera pulsando un botón, el cual impacta sobre un cuarzo que provoca la chispa. La desventaja de ellos es que si se rompe o estropea este botón, el encendedor queda inservible aunque todavía tenga combustible. Los de rueda funcionan mediante un sistema de fricción y la llama se genera mediante la chispa que produce el roce de la rueda estriada con la piedra de ferrocerio. La ventaja es que si, por cualquier razón, nos quedamos sin combustible, tenemos todavía una posibilidad de iniciar un fuego usando la piedra de ferrocerio. En general, ambos tipos de encendedores ofrecen las siguientes ventajas. Tienen una autonomía elevada si se encuentran cargados completamente, ya que su combustible no se evapora si no lo usas, como es el caso de los encendedores de gasolina. Y esto es porque el gas butano se encuentra en una cámara presurizada. Tiene una llama que ilumina, lo cual nos puede ayudar, por ejemplo, a la hora de tener que hacer señales de emergencia. Son ligeros, económicos y bastante fiables. La principal desventaja sería el acceso al combustible, ya que no es fácil encontrar gas en plena naturaleza. Dentro de esta categoría de mecheros de gas tenemos otra variante que son los llamados encendedores turbo o jet. La diferencia con los anteriores es el tipo de llama, la cual se genera mediante la presión aplicada al combustible, la cual hace que se produzca una llama en forma de chorro y muy potente. Las ventajas de este tipo de encendedor son la resistencia al viento, pues la llama no es nada fácil de apagar, la temperatura de la llama, que hace que puedas llegar a encender yesca que no esté completamente seca. Las desventajas principales de este tipo de encendedor son la poca autonomía, ya que el consumo es elevado para poder producir estas llamas tan potentes. La llama alumbra poco.
Funcionan con un botón piezoeléctrico, lo cual hace que en caso de rotura quedarían inservibles pese a tener todavía combustible. Mecheros eléctricos. Funcionan con electricidad. Se cargan mediante un cable USB y no llevan combustible. No se genera llama, sino un doble arco eléctrico. Las ventajas principales de este tipo de encendedores son: cuenta con una batería de larga duración, la cual se puede recargar mediante un cargador portátil solar o convencional, lo cual significa que podríamos usarlo de forma infinita en tanto en cuanto tengamos acceso a un cargador solar. Al no generar llama, es útil en situaciones de viento fuerte. Las desventajas de este tipo de encendedor son, por contra, bastantes, aplicado su uso al mundo de la supervivencia. Es la opción más pesada respecto a las anteriores. Es frágil, como cualquier aparato electrónico. No genera calor, con lo cual no podríamos usarlo en caso de querer encender yesca, a no ser que ésta estuviera seca y en condiciones óptimas. Los encendedores de gasolina o gas tampoco es que sean capaces de encender yesca húmeda, pero si ésta está solo ligeramente húmeda, el calor de la llama podría eliminar esa humedad y facilitar que finalmente la yesca prenda. Tampoco serviría para calentarnos. Mechero de pistón. También conocido como pistón de fuego. Funciona mediante el aumento de la temperatura que se produce cuando se comprime el aire contenido dentro del pistón, el cual se acciona manualmente. El calor que se genera mediante esta acción es suficiente para encender una pequeña cantidad de yesca, la cual se coloca dentro del cilindro. La ventaja principal de este tipo de encendedor es que no necesita combustible y para accionarlo únicamente será necesario la compresión manual del aire en el interior del cilindro. Es resistente y difícil de dañar, eficaz y preciso. Como desventaja podemos citar su peso y volumen, ya que suelen tener una longitud de entre 8 y 15 centímetros y un peso aproximado de 100 gramos. Ferrocerio o pedernal. Suelen ser conceptos que se confunden mucho en el mundo de la supervivencia y del bushcraft. Pero definitivamente ferrocerio y pedernal no son la misma cosa. La diferencia principal está en su composición. El ferrocerio es una aleación de metales compuesta mayormente de hierro y cerio, de ahí su nombre. Hay algunos que traen una barra de magnesio, lo cual facilita o acelera el encendido si la yesca no está muy seca. El pedernal es una roca, compuesta por materiales silíceos, de gran dureza, principalmente cuarzo, que tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs. En ambos casos, el fuego se inicia cuando se frota contra una superficie rugosa, como puede ser un trozo de acero estriado o la espina de un cuchillo. Se genera una chispa que, en condiciones favorables, puede llegar a encender yesca, a la cual se deben ir incorporando ramas secas de pequeño tamaño y luego trozos de madera más grandes hasta conseguir una hoguera. Las ventajas principales de estas herramientas son: difícilmente se rompen, se pueden mojar y siguen funcionando. Funcionan en grandes altitudes o bajas temperaturas, en contraposición a otros encendedores que dejan de funcionar porque el gas no gasifica o permanece líquido. Las desventajas principales de estas herramientas son: la desventaja principal es que no produce una llama por sí solo sin yesca, con lo cual, si no encontramos yesca en condiciones adecuadas, no podremos usarlo para iniciar un fuego o simplemente calentarnos o iluminar. Cerillas o fósforos. Las cerillas están compuestas por un palillo de material combustible y una cabeza de fósforo, de ahí que se las conozca también como fósforos. Al frotar la cabeza con una superficie rugosa, esta prende y genera una llama. Las cerillas tienen la ventaja de ser ligeras y ocupar poco espacio, aunque, al ser tan efímeras, en una situación de emergencia no nos darían mucho margen. Además, si no están impermeabilizadas, pueden quedar inservibles si se mojan.
Puedes comprar cerillas impermeabilizadas o bien impermeabilizarlas tú mismo. Te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo hacerlo. Encendedor de mecha. Da origen al término mechero y originariamente consistían en un tubo de latón por el que pasaba una mecha de algodón. En el tubo paralelo había un pedernal y una rueda estriada, que al ser girada con un dedo producía chispas y éstas encendían la mecha. Se apagaban por falta de oxígeno o al tirar de la mecha hacia el interior del tubo. La ventaja principal es que son ligeros y sencillos y pueden mantenerse encendidos con ráfagas de aire, ya que éstas avivan la brasa. La desventaja es que quedan inservibles en situaciones de lluvia o alta humedad. Conclusión. Como hemos podido comprobar, no existe un mechero único y perfecto para todo tipo de situaciones, aunque sí que es cierto que el clásico encendedor de gas con rueda es el más versátil de todos. Si puedes complementarlo con uno de modo turbo o jet, tendrás cubiertas casi todas tus necesidades en una situación de emergencia, en tanto en cuanto ésta no se prolongue demasiado y te quedes sin combustible. Si no queremos depender de combustibles, lo mejor es un ferrocerio con barra de magnesio.